espontánea, que era defendida por Aristóteles. Aristóteles es quien defendió esta teoría. Nos decía que de seres inertes podía resultar seres vivos. Daban origen a seres vivos. Entonces, por ejemplo, había un pedazo de carne y de este pedazo de carne surgían moscas o surgían ratones u otros animales. Entonces, lo que la gente pensaba era que a partir de algo inerte, si se lo dejaba ahí por algún tiempo, podía surgir materia viva. Pero esto fue refutado especialmente por dos científicos de la época del siglo XVII, que fue Francesco Redi y Luis Pasteur. ¿Qué es lo que hizo Francesco Redi? Francesco Redi, ya aplicando el método científico, él aplicó el método científico, que nos dice que a partir de la observación surgen las preguntas que deben ser planteadas como hipótesis, y estas hipótesis después deben ser comprobadas a través de experimentos. Entonces, aplicando el método científico, lo que hizo Francesco Redi en el siglo XVII él dejó 3 frascos diferentes. Estos fueron los experimentos que él hizo para refutar la generación espontánea. 3 frascos diferentes, uno abierto, el otro lo dejó cerrado y el otro herméticamente cerrado. Dejó un pedazo de carne y después, a cabo de tiempo, verificó ese pedazo de carne que estaba putrefacto. En el frasco que estaba abierto vio que efectivamente las moscas habían entrado y se habían reproducido en este frasco que estaba abierto. Mientras tanto, no habían moscas reproduciéndose ni siquiera dentro de estos frascos. Entonces, donde sí se observaron huevecillos de las moscas fueron en la tapa de los frascos. Entonces, lo que llegó a concluir Francesco Redi es que las moscas no se originan de la carne. No se originan de la carne. Básicamente nos estaba diciendo que los seres vivos no pueden ser creados espontáneamente de esta materia inerte. Después, Luis Pasteur, en una teoría conocida como biogénesis, él explicó a través de este experimento en el que dejó un matraz. Este es un matraz en forma de cisne, porque vemos cómo tiene este cuello. Aquí se lo llama matraz en forma de cisne. Entonces él puso a hervir un caldo. Lo puso a hervir en un proceso que después se conocería como pasteurización. Y la pasteurización es básicamente hervir para matar patógenos. O sea, hervir un caldo, hervir una sustancia para matar y deshacerse de los patógenos. Entiéndase por patógenos, virus, bacterias, hongos y todo aquello que puede causar algún tipo de daño en el huésped. Entonces, lo que él hizo es que observó que mientras tenía este cuello, el matraz, pues el caldo estaba libre de microorganismos. Pero los microorganismos se empezaban a acumular aquí al final del cuello del matraz de cisne. Y una vez que cortó definitivamente el cuello del matraz, vio que se empezó a acumular microorganismos aquí dentro del matraz, dentro de la sopa. Entonces él se dio cuenta de lo que ocurría es no que los microorganismos salían del caldo, sino que eran atraídos. Ellos estaban atraídos hacia el caldo, porque ahí podrían reproducirse de mejor manera. Pero no es que el caldo daba origen a los mosquitos, a los microorganismos, sino que los microorganismos se reproducían y encontraban como una casa o como un lugar en donde reproducirse a este caldo. Desarrolló la teoría de la biogénesis y estos dos experimentos, estos dos científicos, Francesco Redi junto a Luis Pasteur, refutaron la teoría de la generación espontánea. Pasamos a la siguiente teoría, que es la teoría de la evolución química, que también se le conoce como quimiogénesis o teoría físico-química o teoría prebiótica. ¿Qué quiere decir prebiótica? Pre es antes, como ustedes están estudiando ahorita en un preuniversitario, y biótica quiere decir vida. Entonces es un origen antes de que exista la vida misma. Esta fue desarrollada principalmente por Alexander Oparin, que fue el que propuso que cuando la Tierra tenía unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente. ¿Por qué era tan incandescente? Pues había algunos factores físicos, y los voy a poner en este lado.
Algunos de esos factores físicos era la alta temperatura por la actividad de los volcanes, actividad volcánica. También no existía una capa de ozono, y había bastantes tormentas eléctricas. Entonces la Tierra era altamente incandescente. Después había abundantes lluvias, entonces voy a poner con color azul. Entonces, abundantes lluvias. Imaginémonos que hay lluvias todos los días y son abundantes, van formando los mares. Y que esta atmósfera también estaba compuesta por otros gases. Entonces, la combinación de estos gases, compuestos químicos, con los factores físicos, esto dio origen a que dentro de estos mares se empiecen a formar y multiplicar microorganismos en lo que Oparin llamó caldo nutritivo o sopa primordial, que quiere decir que esto tenía a los organismos que dieron origen a la vida. ¿Listo? Entonces, esto nos quiere decir, esta es la abiogénesis. La abiogénesis parte de esta teoría quimiosintética y nos dice que el origen de la vida surgió a partir de compuestos orgánicos. Orgánicos quiere decir que están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y fueron formados en esta atmósfera primitiva en donde no existía oxígeno. Y abundaba el amoníaco. Los primeros organismos en aparecer fueron, entonces aquí tenemos para seleccionar, dice que fueron procariotas, resistentes a condiciones adversas como altos niveles de radiación solar por la falta de, y ahí seleccionamos la capa de ozono. Entonces, como había gran radiación solar, quiere decir que no había una capa que proteja esto. Entonces, tenemos aquí el sol y los rayos ultravioletas, y entonces, al no tener una capa, no existe la capa, pues penetran y son absorbidos en la superficie terrestre, con lo cual calientan a altas temperaturas a la Tierra. Dice que estas células que eran procariotas probablemente obtenían nutrientes y energía al absorber moléculas orgánicas de su ambiente a partir de un metabolismo anaeróbico. Anaeróbico quiere decir sin oxígeno. Entonces, como no existía oxígeno, pues el único metabolismo que se podía cumplir era un metabolismo anaeróbico. Este es más o menos un ejemplo de cómo sería un examen en el EAES, en el que ustedes tendrían que completar con los términos adecuados según el enunciado. Entonces, esta teoría de que existió vida a partir de estas transformaciones de la atmósfera primitiva, se la comprobó en un experimento que fue hecho por estos dos personajes, Stanley Miller y Harold Urey. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Para confirmar la teoría de la abiogénesis, ellos en un laboratorio trataron de recrear algunas de las condiciones físicas y químicas. Entonces había fuentes de calor, similando a las altas erupciones volcánicas, más la presencia de los rayos ultravioleta. También había gas similando al metano, al amoníaco, al vapor de agua que existían en esta atmósfera primitiva. Y también tenemos aquí los electrodos para asimilar las descargas eléctricas. Y bueno, una vez que ellos más o menos combinaron las condiciones físicas con las condiciones químicas de esta atmósfera primitiva, lo que se dieron cuenta es que pudieron obtener pequeños monómeros. Monómeros quiere decir unidades simples, o sea, una sola unidad de aminoácidos y nucleótidos. Estos aminoácidos y nucleótidos se los llama unidades estructurales.
¿Qué es lo que quiere decir unidades estructurales? Que son pequeñas unidades. Nosotros todos me parece que hemos jugado con los Legos, que después, si ustedes les arman, forman una figura más grande, forman una figura más grande y más completa. Entonces, a estas unidades estructurales después van a formar, tengan en cuenta, van a formar unidades más complejas. También tenemos la teoría endosimbiótica, que nos dice que fue elaborada por esta persona, por este científico, que se llama Lynn Margulis. Lo que ella nos dice básicamente es que el origen de las mitocondrias y de los cloroplastos, estos son organelos. Y lo interesante de estos organelos es que dice que fueron producto de células procariotas. Entonces imaginemos, aquí tenemos una célula procariota, es una célula primitiva, que después fue absorbida. Digamos que aquí se le está comiendo esta otra célula. Fueron absorbidas por otra célula procariota. Es así que tienen doble membrana, y estas después fueron absorbidas por otras células que darían origen a las células eucariotas. Entonces, esto se llama endosimbiótico porque fue ingerido. Endo quiere decir que fue ingerido, y simbiótico quiere decir que hay una relación de cooperación. En el caso de las mitocondrias, ¿cuál es la cooperación? Pues la mitocondria, viniendo de un organismo procariota, encuentra un huésped. A su vez, este organismo obtiene la capacidad de utilizar oxígeno para producir energía. Entonces, las mitocondrias están dentro de las células, de las células eucariotas, y en las células eucariotas lo que hacen las mitocondrias es del oxígeno utilizarlo para producir energía en forma de ATP. Entonces, el beneficio para la mitocondria es que tiene un huésped en donde poder conservar su material genético, mientras que para el huésped es obtener ATP en forma de energía a partir del oxígeno. Para los cloroplastos, que se encuentran solo en células vegetales, también es un proceso similar en el que se encuentran en células vegetales y han desarrollado la capacidad de utilizan la energía del sol, para producir alimento. Y esta es una capacidad que se ha desarrollado solamente en las plantas, y aparentemente los cloroplastos fueron ingeridos por otras células que después se convertirían en células vegetales. Esto es lo que nos dice la teoría endosimbiótica, que a partir de células procariotas ingiriendo una a la otra, y después estas células siendo ingeridas por células eucariotas, darían cabida a que existan este tipo de organelos. Y esa es la teoría endosimbiótica.